Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Podcast Midot. Yo soy Iraíz y en este episodio queremos compartir con ustedes resultados de un estudio muy reciente que hicimos en Mindset Midot, donde a través de nosotros recopilamos información sobre la distribución cultural de las mujeres en la industria y queremos compartir con ustedes cuáles serán los beneficios o fortalezas para poder aprovechar estas características especiales que vimos de las mujeres en este estudio. Y para poder hablar de este tema, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella cuenta con más de 16 años de experiencia en el rubro de la salud y seguridad. Es experta en la implementación de sistemas de salud y seguridad, de bienestar y de medicina preventiva. Ella ha compartido su talento en diferentes organizaciones, siendo algunas de ellas Grupo Consulmet, Bonafont y muy recientemente en ADECO. Ella es Salomé López. ¿Cómo estás? Bienvenida, Salomé. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias. Muy agradecida por la invitación y pues aquí estamos a la orden. Será un gusto charlar. Ay, muchas gracias, Salomé. Pues bienvenida. Pues bueno, para ir aterrizando el tema del día de hoy, Salomé, antes de empezar con un poco la data que nos da el estudio y demás, este espacio también lo hicimos para poder compartir tips, ¿no? con las diferentes organizaciones y antes de arrancar, que justo la importancia de conocer los estadios culturales es saber cómo construir una cultura de seguridad en las empresas. Pero para poder saber hacia dónde vamos, lo importante, primero me gustaría preguntarte, ¿tú cómo ves o cómo vives o cómo se desempeña una organización en la que realmente hay una cultura de seguridad que previene accidentes? Salomé. Claro, creo que la pregunta es muy amplia, tiene una respuesta muy amplia, sin embargo trataré de ser lo más asertiva posible, ¿no? Hoy en día existen grandes esfuerzos por obtener una cultura organizacional donde la seguridad sea tomada en cuenta como una prioridad, ¿no? En muchas empresas, afortunadamente. Sin embargo, ¿no? Estos años de experiencia que tengo, que ya bien me hiciste mencionar, casi son 16, ¿no? He aprendido que en realidad existe una forma súper importante de que las organizaciones lo vivan, ¿no? Entonces, existen dos formas, desde mi particular punto de vista, en que una organización puede vivir el tema de seguridad, ¿no? Existe la organización que en realidad quiere, está convencida y que además se involucra. Y eso es súper importante, porque una cosa es querer, ¿no? Sí. Y otra cosa es involucrarse. Son dos cosas distintas. Y entonces esta organización que tiene claro que quiere y que además está convencida y que desea destinar tiempo y recursos, porque pues la seguridad no solamente basta con tener ganas, sino hay que hacer la realidad, ¿no? Implica obviamente tener disponibilidad desde la alta dirección. Y hablar desde la alta dirección significa desde quien obviamente toma las decisiones en una organización para que esto vaya como cascada, ¿no? Porque de no ser así, puede haber muchos esfuerzos aislados, pero no se logra nada, ¿no? Entonces, hoy día, este tipo de organizaciones que ya está convencida que los directivos se involucran y tienen un espacio en su agenda y que además se dedican a poder tener evaluaciones de manera periódica de esto, lo que les permite es tener claramente un involucramiento de la línea de mando, ¿no? Y por supuesto de los operarios. Pero esto, además de las ganas y del esfuerzo y de la inversión de tiempos, requiere obviamente estar preparados. ¿Por qué estar preparados? La realidad es que el tema de seguridad no es nuevo, ¿no? Es un tema que tenemos antaños. Sin embargo, el gran reto existente para estas organizaciones que ya tienen la pasión de hacerlo realidad, ¿no? Es el constante cambio, ¿no? El constante cambio que existe en la operación, ¿estás de acuerdo? O sea, la operación es dinámica. No puedes plasmarla en un plan y decir que ese plan lo vas a ejecutar a contraviento y marea. La realidad es que tienes que entender que ese plan que trazas en tu operación diaria va a depender de los cambios existenciales de la producción, de la logística o de lo que vayas implementando en la operación.
Entonces es el primer reto que tienen las empresas, ¿no? ¿Cómo logro que a pesar de los cambios existentes en mi organización, yo pueda realmente crear esa cultura preventiva de seguridad? Ese es un reto enorme para una compañía, ¿no? Ese es el principal. Sobre todo, perdóname, Salomé, justo retomando lo que decías, justo llevar el pensamiento en el que esta sea preventiva. Porque, claro, o sea, como dices, la seguridad ha estado presente en las organizaciones de siempre, ¿no? Estamos hablando más presente e incluso después de la revolución industrial, o sea, no es algo para nada nuevo, ¿no? Pero esta conceptualización de que sea preventiva y no solo para corregir, ¿no?, los incidentes, accidentes o problemas que hay en las organizaciones, creo que esa es de las partes que son un reto con esta parte que estás diciendo, ¿no? Realmente darnos el tiempo y demás, digamos, ahorita en tu plática, incluso si nos pudieras compartir, porque debe de estar desde cómo mido aspectos de la seguridad para realmente saber que tengo indicadores preventivos y no correctivos. No sé, ahora si en tu experiencia pudieras compartir ¿cuáles podrían ser algunos de esos indicadores preventivos que hay en las empresas cuando dices, chip, aquí sí ya tiene el chip preventivo la organización? Claro, mira, y contemplando un poquito el tema de los retos existenciales y solo para culminar con esto y dar respuesta a esta pregunta que compartes, la realidad es que además del tema de los cambios operativos, existe el tema de la rotación. Hoy día las grandes empresas estamos conviviendo con 3 o 4 generaciones. Esto es un reto enorme ante una seguridad preventiva. Es enorme, porque no solamente es trabajar con un plan, ¿no? Trabajar con los cambios que la misma organización te puede crear, sino además estar preparados para las diferentes generaciones en las cuales hoy día estamos inmersos, ¿no? Y finalmente, el tema del liderazgo. Yo siempre les decía, y en mi experiencia les digo, es que dentro de los perfiles, ¿no?, pedimos que todos los líderes que tengan a cargo personal trabajen, ¿no?, de manera preventiva en materia de salud y seguridad. Uh-huh. Sin embargo, dentro de las carreras no les dan la formación de seguridad, ¿no? O sea, no es como que venga el mercadólogo o el de recursos humanos y les hablen de cómo ejercer seguridad preventiva. Sin embargo, cuando estás inmerso en las organizaciones, es parte de tu rol. Entonces, ¿sí?, estos 3 retos que te estoy hablando para mí son súper interesantes si los quieres ver desde el punto de vista de cómo construir una organización realmente preventiva y sostenible a lo largo del tiempo. Porque ese es el deber, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, y ahorita podemos sondar en ello, porque lo que yo te decía es que esta pregunta da para mucho, ¿no? Da sí, para poder hablar mucho. Y hablando un poco de la experiencia de indicadores y de cómo realmente hacerla preventiva, híjole, creo que va desde la parte de la visión, ¿no? Y para poder tener indicadores preventivos necesitas visualizar estos 3 retos que tienes. ¿Cómo vas a tener unos indicadores realmente preventivos ante la rotación existente de tu empresa? Okay. Ante la formación de líderes que van y vienen, ¿no?, que es inevitable o que van creciendo. Y ante los cambios y retos transformacionales que vive cualquier empresa. Entonces, para pensar en indicadores necesitas tener la visión de tu compañía, porque es que casi todos, ¿no?, ponemos 0 accidentes. Y bueno, pues 0 accidentes es como la idea, el deseable, ¿no? Lo que además es la consecuencia de, ¿no? Exacto. El indicador de 0 accidentes no es un indicador. O sea, es un resultado de un acúmulo de situaciones y acciones que te llevaron a ese 0 accidentes, ¿no? Exacto. Y entonces creo que desde ahí el poder, y cuando hablo un poco del tema de los retos, es cómo formamos hoy día el tema de poder generar KPIs realmente preventivos, ¿no? Porque los KPIs que generamos en su gran mayoría, y no en todas las compañías, son solamente resultados, ¿no? 0 accidente, ¿no? 25% de lesiones, ¿no? 30% de menos accidentes viales, etc. Sí, ajá, pero esos son resultados que se van a dar, pero no son objetivos preventivos, ya pasaron y todo lo que le redujiste son
digámoslo, pasado, son el acúmulo del resultado de tus acciones. Hablar de indicadores preventivos implica tener la visión. Y la visión es decir, yo quiero llegar a 0 accidentes, ¿no? ¿Qué necesito hacer para tener 0 accidentes? Pues necesito primero conocer los riesgos. Entonces a lo mejor un indicador debería de ser el 100% de mi personal capacitado en que es un riesgo, ¿no? Exacto. Porque, y más adelante lo platicaremos y yo te diré, hablar de seguridad es hablar de un mundo enorme, pero es un mundo que necesitamos aprender y que todos los días tenemos que estar conociendo, porque acá nadie somos todólogos y todo el mundo podemos aprender. Y hoy la poca experiencia, la mucha experiencia que cada uno contribuya nos va permitiendo generar estos indicadores cada vez más robustos, de manera preventiva más que correctiva, ¿no? Entonces, la verdad es que generar indicadores preventivos es todo un reto, porque si no tienes esa visión, entonces te vas con la idea de que 0 accidentes es tu indicador más importante, que 0 accidentes es tu indicador predominante. Y entonces ves a todas las empresas posteando 0 accidentes y llevo 560 días sin accidentes. Y bueno, está buenísimo, ¿no? Y no quiero decir que así pase en la gran mayoría de las empresas, pero el tema es, ¿eso es sostenible? ¿Eso es realmente una cultura? ¿Por qué? Pues porque en realidad la cultura debería de ser que toda tu gente reconociera cuáles son los riesgos y que de viva voz, ¿no?, te pudiera decir cómo evita esos riesgos, ¿no? Por consecuencia, seguramente tendrá el 0 accidentes. Totalmente. Y justo ahora que lo decías que es una consecuencia de, o sea, desde mi perspectiva está también que hablar de cultura implica evidentemente trabajar muchos aspectos dentro de la organización, ¿no? Como bien decías, la primera de ellas fundamental, el conocimiento y la preparación, ¿no? O sea, porque cómo fomentas una cultura sin dar a conocer cuál es la expectativa que tienes de comportamiento dentro de la empresa. Pues primero hay que conocer qué quiero para mí, qué es un comportamiento seguro, para mí qué es operar de manera correcta una máquina, etcétera, ¿no? Partimos también y decías, hijo, eso me parece súper importante porque el reto que tenemos, y es parte también de una de las ocupaciones más importantes para Midot, la gente. El que estemos interactuando diferentes tipos de personas, diferentes mentalidades, que cada uno de nosotros estamos construidos por diferentes experiencias, conocimientos, valores, percepciones, Salomé, sobre todo las percepciones, ¿no?, que venimos tan distintas, y justo quise vincularlo porque muchas veces estamos muy ocupados en las organizaciones en implementar, no sé, tener una máquina segura, guardas cada vez más, ¿no?, que sean menos inalterables para que el trabajador no las quite, químicos que sean lo más o lo menos peligrosos posibles o riesgosos posibles para los trabajadores. Pero parte de la ocupación y de la especialidad de Midot justo es trabajar en las conductas de las personas, ¿no? Poder identificar qué personas de manera natural, ¿no?, podríamos exponernos a un riesgo solo por ser o por cómo somos, ¿no? Y una de nuestras expertices justo es eso, predecir ese tipo de comportamientos, y de ahí sale el estudio que nosotros hicimos y la ocupación de sacar esta información con este estudio, donde a través de la herramienta que nosotros manejamos, que es Safety Test, podemos identificar cuál es esa distribución cultural individual que tenemos para poder poner esa vacunita adicional en las organizaciones para realmente, no digo que van a ser todos, pero puedes sacar uno o algunos de los objetivos preventivos, porque el poder identificar qué personas podrían tener esa tendencia a accidentarse, ¿no?, es realmente preventivo, porque mi objetivo va a ser desde mi misión decir, oye, quiero reducir esa cantidad de probabilidad o de gente que tiene esa tendencia a accidentarse, ¿no? Y justo compartir un poquito contigo parte de este estudio, porque en este estudio, a través de 18,000 encuestas que hicimos en el 2023, las mujeres evaluadas, únicamente hicimos el extracto de las mujeres que evaluamos, y en este extracto de mujeres, no solo en México, sino en Latinoamérica, nos indican la siguiente distribución cultural, y ahorita la platicamos para ver tú cómo la ves materializada en las empresas.
Mira, este estudio nos dice que en comparación con la media de Midot, ¿no? Han sobresalido las mujeres porque hay una distribución mayor en la zona independiente. Nosotros a través de Sectites podemos clasificar o podemos identificar 4 estadios culturales, ¿no? Si la gente está en zona independiente, zona de control, zona de seguridad o zona de riesgo. Por ahí los dije en desorden, pero el 12% de las mujeres evaluadas, de acuerdo a sus respuestas, se ubican en una zona independiente. Esto es una proporción mayor a la población evaluada por Midot. Se destacan las mujeres por tener una población mejor distribuida en esta zona. El 49% de las mujeres están en zona de seguridad, el 28% en zona de control y solo el 9% en zona de riesgo. Esto evidentemente habla de que también la población generalmente evaluada por Midot en el 2023 fue del 11% en zona de riesgo y entonces las mujeres únicamente fueron el 9%. No sé, en función de ello, Salomé, me gustaría platicar, porque cuando hablamos de mujeres o de personas en zona independiente, significa que son personas que no solo se ocupan de su seguridad, sino que ya tienen un pensamiento de mejora continua y tienden a no solo a cuidarse a ellas mismas, sino que también cuidan el entorno o a las demás personas. A mí me parece padrísimo poder estar platicando esto contigo porque evidentemente sin caer en un tema de género, ¿no? o de feminismo, sí me parece padrísimo platicar contigo, tú como responsable de temas de seguridad, porque tú como mujer, ¿cómo vives esto? ¿Tú qué cualidades ves que nos hacen situarnos en este 12% independiente a las mujeres? Híjole, sí, justo, la verdad es que sí creo que hay varios factores importantes, ¿no? De entrada es un factor cultural, ¿no? Educacional, y tenemos que ponerlo de esta manera, ¿no? Las mujeres por años hemos sido creadas y educadas, ¿no? Bajo el tema de tú eres la protectora, tú eres quien protege, quien cuida a quien, ¿no? Y el hombre es quien provee. Claro, cada vez más, claro, y actualmente ese pensamiento va cambiando, ¿no? Pero claro que influye. Y decir que no influye sería como negar que existe la mujer y el hombre. La verdad es que es influyente, porque no es que nos pongan y que nos den una indicación de ahora tienes que ir a cuidar a todos, sino es que cultural y socialmente estamos influenciadas desde el nacimiento en el mundo entero en este pensamiento de yo me cuido y además soy la parte protectora de unión, de cuídate, ¿no? Y el hombre regularmente es educado en la parte de a ti te toca proveer. Claramente este pensamiento no es el ideal, ¿no? Y no es el que debería de ser, y actualmente, ¿no? Ya cada vez esto, con toda la transformación que venimos en el mundo, esto va cambiando. Sin embargo, sí existe este impacto. Adicional a que, bueno, las mamás regularmente, pues genéticamente hablando, ¿verdad? Hemos concebido a lo largo de los años hijos, ¿no? Que desde entrada no es que llegues y tomes un curso de seguridad, es instintivo el querer proteger y cuidar, y de ahí viene el hecho de cuidas a los demás, claro, porque instintivamente, ¿no? Es como no pongas la mano en el fuego porque te vas a quemar, ¿no? Entonces, esta parte instintiva de sobrevivencia, ¿no? Está más desarrollada, y no quiere decir que el hombre no la tenga, porque de hecho, sorprendentemente hay hombres muy, muy protectores, ¿no? Muy en tema de seguridad. Sin embargo, la realidad es que está un poco más marcada en el tema de la mujer, ¿no? Y creo que todo esto, aunado a que el tema hoy día que estamos haciendo en la transformación de la mujer, de jugar 2 o 3 roles, te lleva a tener ese doble sentido de todo tiene que estar bien, ¿no? Sí. Porque, pues, tener un rol está difícil, pero tener 2 o 3 roles es más complicado, ¿no?
Sí. Porque si uno falla, no te da la oportunidad a veces por los tiempos de reaccionar. Entonces, creo que se conjuga una serie de situaciones sin minorizar, y soy muy enfática en eso, porque yo coincido contigo, esta no es una charla de feminismo, no es una charla en contra hombres, ¿no? Es más bien la historia, la genética y la sociedad nos han influenciado para poder tener comportamientos diferenciados que en este momento nos permiten tener más ese sentido de alerta, de protección o de estar más al pendiente, porque nadie te dijo es un peligro y es un riesgo, más bien tú dices cuidado porque te va a pasar algo, ¿no? Ajá, te vas a caer, no te subas ahí, no corras, claro. ¿No? Claro, claro. Entonces, pero nadie te dijo, oye, es que el riesgo es brincar y el peligro, o sea, nadie te enseñó eso, es instintivo, ¿no? Y entonces ese instinto de sobrevivencia y de protección y de cuidar está un poco más desarrollado en la mujer, ¿no? Por estos hechos que socialmente estamos influenciadas, y además actualmente, reitero, el hecho de poder jugar 2 o 3 roles, ¿no? Entre la profesionista, la mamá, ¿no? Obviamente la persona que hace miles de actividades, pues te lleva a estar mucho más al pendiente, mucho más atenta en cualquier situación que ponga en riesgo no solo a ti, sino también a los demás, ¿no? Y creo que eso se ve transformado en los empleos, en las empresas, porque regularmente en las posiciones donde tenemos obviamente riesgos, no es que la mujer no se lesione, pero siempre hay un desfase, hay una diferencia entre la parte de porcentual de accidentes de hombres versus mujeres, ¿no? Y bueno, está influenciado por muchos otros factores, también habrá que decirlo, ¿no? Pero hoy día sería eso, ¿no? Y también importante hacer la connotación de que finalmente es algo que se puede desarrollar. O sea, sí. No es algo que sea único y exclusivo, porque acá lo que no me gustaría es dejar el mensaje, bueno, las mujeres son las que se cuidan y bueno, que las sigan cuidando. No, ¿ah? Es más bien un tema de, hoy día, por todo lo hablado, sí, pero en realidad todos lo podemos hacer. Sí, totalmente. Es algo que podríamos hacer. Y como estamos hablando justo de prevención, Salomé, e insistir en que obviamente lo que queremos, más allá de diferenciar de género, es potenciar o resaltar estas características que tenemos las mujeres en temas sensitivos, tal vez, que pueden sumar y podrían potenciar los resultados en materia de salud y seguridad en algunos roles o funciones, es dejar el mensaje de sumarnos, ¿no? De incluirnos, que tenemos también valor agregado o podríamos dar un valor agregado a estas funciones, haciendo equipos, haciendo un equipo incluso mucho más diverso, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, esta parte que acabas de decir también, de esta parte instintiva, de manera natural que tenemos, y como estamos hablando de indicadores y cómo hacernos preventivos, me parece muy interesante cómo podríamos sumar en el camino, no solo en la gestión, sino en actividades que vayan construyendo la seguridad, porque de manera instintiva, no sé, pienso con esta parte que estamos platicando, es que, pues no sé, en algún recorrido podríamos tener algún instinto estimulante natural de protección, decir, no, aquí se puede caer, oye, aquí puede meter la mano, oye, aquí, ¿no? Con la finalidad de cuidarlo, y es por algo natural, como tú bien dices. Y es curioso esta parte, y quiero resaltarla, porque si bien hablamos de esta distribución, ¿no? que caracteriza o está poniendo a las mujeres en una mayor distribución en zona independiente, también el estudio, Salomé, pues mide 6 factores que influyen en que este comportamiento seguro se dé o no se dé en las personas, ¿no? Dentro de estos 6 factores, hay 2 que son fortalezas en las mujeres y hay 2 que son una debilidad en esta información que concentramos del 2023. Me gustaría comentar las fortalezas que identificamos en las mujeres de estos factores que mide la prueba. Es el nivel de compromiso y el desempeño en materia de seguridad. Son 2 de las dimensiones donde las mujeres salieron mejor calificadas o mejor evaluadas de acuerdo a sus respuestas. Y las 2 dimensiones
que son una oportunidad que hay que desarrollar en las mujeres es, curiosamente, salieron con más bajitos puntajes el tema de conocimientos en materia de seguridad, en las mujeres están más bajitos, y el otro más bajito es el de la percepción del riesgo. Esto, ¿qué nos dice? Como tú hablabas al principio de que para formar la seguridad, formar la cultura de seguridad, hay que hablar de preparación, ¿no? No sé tú cómo lo viviste. Yo cuando entré en este camino de la seguridad, pues es que no había como que una carrera para formarme en eso, ¿no? En diferentes escuelas era como que pues buscar dónde formarme para llevar la salud y seguridad, una carrera, una licenciatura, y en un hecho fortuito me encontré que en México la Secretaría del Trabajo daba esta maestría, porque ya fue la maestría la que decidí estudiar, y fue todo un reto encontrar la preparación para eso. Y entonces me llama la atención que justo en las mujeres uno de los puntajes más bajitos es el conocimiento, ¿no? Entonces, ahí, de acuerdo a esto, ¿cómo podríamos potenciarlo? ¿Tú lo ves que sea así o por qué crees que hayamos salido un poquito más bajitas en la parte de conocimiento y capacidad de evitar riesgo? Sí, mira, yo creo que volviendo al entorno social, a ver, hoy del 100% de la gente que ejerce seguridad en las empresas, como bien lo dice tu estudio, solo el 8.6 representa a mujeres en ejercicio, ¿no? Ok. Entonces, entrada ahí, pues ya hay un vínculo tremendo, ¿no? Ajá. Y esto puede deberse a varias cosas. La realidad es que lo primero que se debe es a la falta de información. Te voy a decir por qué. Porque hay carreras que hoy todavía siguen siendo destinadas única o creídas, ¿no? Única y exclusivamente para los hombres. Uh-huh. Pero también hay carreras que no te informan que tienen esa vertiente. Por eso hablo desde el tema social, cultural. Eso sí. Todo, ¿sabes? O sea, nadie te dice que si estudias medicina puedes llegar a trabajar en el área de prevención. ¿Ah? Okay. Hace pocos años, obviamente, se veía como una especialidad. De hecho, medicina laboral es una especialidad que en México es como, sí. ¿Ah? Es el que toma las consultas. Es el que hace los exámenes. O está más abocado el tema de seguridad, un tema cuando piensas en ingenieros. Entonces, tú dices, un ingeniero, sí, el ingeniero industrial es el que ve la seguridad. Ajá. ¿Sabes? Como que ciertas cosas te encaminan. Por eso es un tema global. Ahora, creo que el tema de formación es relevantísimo. Y por eso creo que de ahí viene el tema de tener menor conocimiento. No es que tengamos menos capacidad, más bien que el porcentaje que tenemos hoy día de mujeres en ejecución en materia de seguridad es menor al de los hombres. Es correcto. Pues de entrada, pues sí, ¿no? Claramente. Y la otra es que cuando te metes a investigar, muy seguramente hay una variante de diferentes especialidades laborando en seguridad que no de fondo tienen la formación de seguridad, sino que lo ven como una rama de la especialidad, como tu caso, ¿no? Entonces, lo tomaste al final, ya una vez ejecutando tu carrera, ¿no? Uh-huh. Para poder ejercerlo. Y creo que falta difusión, falta, obviamente, carreras. Te voy a hablar de países, obviamente, de Latinoamérica, que ya tienen carreras de seguristas como tal, ¿no? Como Argentina, ¿no? Entonces ya tienen una carrera como tal de seguridad, de higiene. Entonces, en México vamos para allá, pero hoy la realidad es que todavía nos falta. Y creo que esa parte es importante. Luego la otra también creo que son paradigmas. Porque muchas veces, ¿no? Decimos, bueno, seguridad es trabajar con 90% de hombres en un ambiente rudo, en un ambiente complicado, ¿no? ¿Sabes? Sí, todavía se cree así. Entonces es un paradigma que hay que romper también, porque los paradigmas son eso, ¿no? Es la creencia errónea de alguna situación que todavía se vive, que no digo que no se viva en algunos lugares, pero que no es la realidad absoluta. ¿No? Se quiere romper esos paradigmas. Y lo tercero que creo súper importante es que en la parte de percepción, ¿no?
es que este instinto que traemos de protección y de ten cuidado, ¿no? Lo vemos encaminado más a un tema como algo habitual, como algo tuyo. No le pones la etiqueta de este es el riesgo y este es el peligro. Más bien tú lo actúas desde tu instinto y entonces nos faltaría colocar esta parte, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es importante la capacitación, la difusión y romper paradigmas. Y con eso yo te respondería el por qué probablemente pudimos ver tenido esa evaluación sin, obviamente, decir que contundentemente pudieran haber sido los únicos factores influyentes, ¿no? Sí, totalmente, Salomé. Y de hecho, pues seguramente también lo vivimos en las organizaciones porque pues me ha tocado, ¿no? O sea, algunos retos que tienes que superar, como bien dices, porque son paradigmas y demás, pero muchas veces cuando convocas a un curso que pareciera muy, o se tiene la percepción de que es muy especializado, no, justo los ingenieros, ¿no? El director de producción. Exacto. Y en ese sentido, no sé si lo voy a decir correctamente, pero a lo mejor minimizas la aportación que puede darte, ¿no? Porque a veces sí pasan, las etiquetas están, ¿no? Y te dicen, no, ¿para qué invitas a la de recursos humanos? Ni va a entender, no es su lenguaje o no es lo que hace. Y minimizamos esa sensibilidad, o sea, esa parte natural que tenemos como mujeres, cómo potenciarla como valor agregado para el desempeño de la seguridad, la salud, súmame, no puedo dar, y es algo que tengo de manera natural. Y además, si nos preparamos o nos incluyen en la preparación, pues seguramente podríamos tener algunos tesoros muy escondidos en la organización si lo desarrollamos partiendo de estos 3 puntos que tú decías, ¿no? Romper paradigmas, la formación y la difusión de lo mismo, ¿no? Totalmente alineada contigo. Yo creo que hoy día uno de los grandes retos es que las organizaciones necesitamos generar equipos multidisciplinarios con habilidades diferentes, con temas diferentes, y esto de verdad para mí no tiene que ser un factor de exclusión ni de carrera ni de género, ¿no? O sea, porque a veces totalmente en línea contigo, ¿para qué llamo a la de recursos humanos? No entiende de eso. ¿Y para qué llamo a la médica si tampoco entiende de eso? Entonces, es súper importante porque hablar de seguridad y más en materia preventiva o de salud en materia preventiva requiere diferentes puntos de vista. Cuando te nutres de esos diferentes puntos de vista, ¿no?, que trae cada experiencia de esas personas, en realidad puedes ver cosas que no ves y porque el tener solamente personal que yo creo que tiene la capacidad o que creo que tiene la formación, ¿no?, te encasilla en tener solamente un punto de vista con sesgo, porque hay un sesgo enorme. El sesgo se da porque tú crees que solamente estas carreras o estas personas son las únicas que pueden opinar de cierta materia, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad tú convives todos los días con todas las áreas, con todos los puestos, en todo momento y con todos los riesgos, porque no es como que para el que está, voy a decir cualquiera, no es como para el que está operando, ¿no?, o en el que está en un montacarga, solamente existe el riesgo de montacarga. Él pasa por todos los riesgos de todos los demás puestos existentes en esta compañía. Sí. Entonces, claramente el sesgo existe. Sí. Y lo más importante es nutrirte para que tú puedas ampliar tu visión. Sí, totalmente también de acuerdo contigo, Salomé. Y bueno, pues para ir un poco cerrando la conversación, que creo que esto nos daría para dar muchísimos más ejemplos, pero creo que nos has ayudado mucho a aterrizar de manera práctica la información que nos da este estudio, ¿no? Creo que ver cómo se vive de manera clara en las organizaciones esto que parecen solo datos, ¿no?, y que refleja una realidad y una cultura actual que tenemos en las organizaciones, pues creo que nos has dado muchos puntos que se nos quedan también de tarea, ¿no?, para poderlo potenciar.
Y bueno, quería, aprovechándote, teniéndote en este espacio, Salomé, me gustaría que, no sé si puedas compartir con nosotros, justo hablando de todas estas perspectivas que tenemos, sesgos y demás, en tu camino, Salomé, ¿qué reto te encontraste al ser mujer y quererte sumar a este mundo de la salud y seguridad? ¿Qué reto te tocó a ti superar solo por el tema de ser mujer? ¿Qué reto es el que has enfrentado? Híjole, yo creo que el reto que he enfrentado lo han enfrentado muchas mujeres, la realidad. A veces mucha gente trata de decir, no, pues mi reto es hablar con el personal. No, la verdad es que cuando leí esto y ahorita que te escucho y digo, en realidad creo que debemos de partir base cero, ¿no? La causa raíz, diríamos. La causa raíz del reto que realmente vencí fue el poder. O sea, hoy día el poder tener, mi primer reto hacia conciencia es el ser madre, ¿no? En mi caso, madre soltera, y querer ejercer una profesión, tanto en salud como en seguridad, que sabemos que requieren mucha demanda de disponibilidad de tiempo, ¿no? Entonces es un gran reto, porque lo primero es cómo puedes ejercer con calidad y con eficiencia tu profesión sin dejar de ser una madre presente. Y ojo, pongo el sujeto porque madre siempre vas a ser, pero presente, ¿no? Y ese sigue siendo un reto que yo creo que todas las mujeres que vivimos hoy día, y esto quizás a lo mejor muchas ya lo tienen dominado, pero hablaremos obviamente desde mi perspectiva. Porque hoy creo que a pesar de que ha habido grandes esfuerzos en la sociedad y en las empresas por tratar de incluir a las mujeres en diferentes posiciones, la realidad es que como sociedad seguimos teniendo un gran adeudo, porque hoy nuestra red de apoyo sigue siendo muy básica para poder ofrecer, te voy a hablar de un tema tan solo de un turno o una jornada. Hoy ya tenemos la modalidad híbrida o la modalidad home, ¿no? Pero en realidad tú sigues teniendo, cuando me refiero a una red de apoyo, son instituciones que te permitan obviamente cubrir estos tiempos en donde tú puedas ejercer de manera eficiente, ¿no? Y aparte llegar a hacerlo. Entonces, cada día más hay. Sin embargo, la realidad es que todavía hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, creo que el gran reto es cómo combinas ambos roles, ¿no? Sin quedarle a deber al otro. Entonces, Eso es un reto constante de todos los días, ¿no? Y después en el camino se te van presentando muchos otros. La verdad es que te podría hablar desde el tema de, yo recuerdo mi primera frase cuando llegué justo hace 16 años a temas de seguridad y salud y querer hablar de comportamientos y de hábitos con personas que ya traen 40, 50 años de experiencia, realizando un mismo trabajo, por ejemplo, ¿no? Híjole, es un reto enorme, porque lo primero que te dicen es, ¿y tú qué me vas a enseñar? Porque tú cuando naciste, yo ya trabajaba, ¿no? Sí. Entonces, un reto enorme, ahora laboralmente hablando, ¿no? De cómo logras influenciar a las personas en ese cambio comportamental de 50, 40, 30, 20 años atrás, ¿no? Que ya vienen ejerciéndolo y que además están convencidísimos de que es la manera correcta de hacerlo, porque nunca además, a decir de la gran mayoría, ha pasado nada. Entonces, ese es un reto profundísimo, enorme, que en otro momento y en otra charla podríamos hablar de todo eso, pero creo que ese es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Hablando profesionalmente, hablé de mi reto personal y ahora de mi reto profesional, ¿no? Creo que es ese, ¿no? ¿Cómo logras transformar hábitos y comportamientos en personas adultas donde la educación ya está dada desde niño, ¿no? Hay que reeducar y cambiarlos, pero ahora tienes que saberlos influenciar. Entonces, la realidad es que ahí entran otras habilidades. Totalmente. Es un reto muy enorme. Y como dices que de manera natural parece que fuimos amigas en esta vida, Salve, porque justo creo que el primer reto que me tocó fue ese, ¿no? O sea, de hecho en ese momento que viví ese reto donde me dicen, oye, pues vas a tener que hacer un programa de salud y seguridad para este grupo,
de mecánicos y entonces pues veles a platicar de tu plan para que se capaciten. Bueno, sesión de la que salí prácticamente llorando porque yo iba muy feliz con mi programa, ¿no? Y justo era para transformar conductas y wow, o sea, la respuesta que recibí fue de ¿tú qué vas a hacer? Tú vas llegando, ni conoces el proceso. Además, mecánicos, evidentemente el estereotipo de esta niña que se va a meter con algún tema de llantas, de motores, ¿no? Y sí, o sea, y eso me despertó porque en ese momento no tenía la preparación de salud y seguridad y aprovechando tu anécdota, compartiría la mía que eso fue lo que me despertó el interés de formarme para poder brindar justo ese soporte, apoyo y desarrollo que realmente ocupaban estas personas, ¿no? De alguna forma me motivaron a quererme preparar mejor y decir, ahora yo no sé cómo le hago, pero estos señores cambian, ¿no? Y tenemos un motivante y una transformación de hábitos dentro de la organización que va a traer como consecuencia el resultado final que decíamos, que es que ellos no se accidenten, ¿no? Pero sí, también fue una de las pláticas más difíciles y el reto más difícil, los más difíciles que tuve en algún momento en la carrera. Ay, Salome, pues muchas gracias y creo que dejas también un mensaje muy importante con el tema del reto de las diferentes funciones que tenemos como mujeres, ¿no? Porque en todas, me imagino que esta sensación, yo no tengo la virtud de ser mamá todavía, ¿no? Pero el tenerte que dividir con lo demandante que es el trabajo y con esta manera instintiva de querer estar además con tu familia y querer hacer las dos cosas bien, no solo en la salud y seguridad, sino en muchos otros rubros, este reto para una mujer es constante, ¿no? Tener que ser buena, ¿no? Profesional y dar un muy buen resultado en ambos lados. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Sí, lo acabas de decir, es un reto constante. O sea, no, a ver, también no quisiera victimizarnos, no va por ahí el tema, pero sí es un reto. O sea, es un reto muy importante, ¿eh? O sea, hablar de reto implica hacer un doble esfuerzo, ¿no? Es correcto. Eso implica un reto. Un reto implica es tener un doble esfuerzo o hacer mayor esfuerzo del que harías regularmente, ¿no? Entonces, claro, se convierte en un reto porque lleva el tener la responsabilidad, ¿no? De poder estar presente, formar, educar, ¿no? A una persona que va creciendo, pero a la vez, ¿no? Tener el reto y la responsabilidad de poder influenciar en personas que tienen más edad que tú o han vivido, ¿no? Ya con ciertos comportamientos. Entonces, es como, ¿sabes? O sea, como de una parte empezar de base cero a educar y la otra parte es cómo reeducamos, ¿no? Pero te voy a decir algo que a mí me pasó bien chistoso y que me parece que es algo maravilloso. En este momento, cuando tienes esta dualidad, te ayuda mucho. Y te ayuda porque entiendes que no los vas a educar. La educación a la edad, obviamente, después de la formación de la adolescencia, ya no nos educamos, ¿no? Nos reeducamos. Y nos reeducamos porque ya traemos una educación, ya traemos una formación, ¿no? Ya traemos los criterios, y más cuando somos adultos, ya sabemos qué nos gusta, cómo nos gusta y cómo lo queremos hacer. Y aunque no sea la forma más correcta, es a la que estamos habituados, ¿no? Y entonces cambiar ese entorno pretendiendo que alguien, por eso para mí creo que esa dualidad debe ser interesante, pretendiendo que alguien que traiga una licenciatura o una maestría o una educación va a ser suficiente para poder cambiar hábitos y comportamientos, creo que es el error más grande que un profesional. Sí, no. O sea, tienes que ser empático con el momento y por eso te decía, creo que este tema da para mucho porque ahí el tema es, lo fácil es decir, influencia, ¿no? El tema es cómo lo haces. Sí. ¿Cómo logras influenciar a las diferentes generaciones, ¿no? Y además en un sector donde predominantemente, por lo menos hace 16 años, en estas posiciones las mujeres no vislumbrábamos, ¿no? Déjame decirte que yo fui una de las primeras mujeres que me conocí obviamente en la industria de salud, de seguridad y salud, ¿no? Entonces, la realidad es de que es complicado, pero te llena de un gran sentido de orgullo después de 16 años hablar de estos temas.
Ah, sí, Salomé, la verdad es que sí. Y bueno, la verdad es que sé que ya estábamos cerrando, pero solamente me gustaría, una sola de las cosas que nos puedas compartir que hayas hecho a lo largo de tu carrera, donde dijiste, esta acción que hice o esto que implementé sumó para esa transformación de conductas, porque como tú bien dices, no tiene que ver con la formación, o bueno, más bien con que tengamos las licenciaturas o las maestrías, pero ¿qué hecho te tocó materializar en alguna organización que dices influyó en la transformación de conductas inseguras a hábitos seguros? Predicar con el ejemplo, sí. Okay. Predicar con el ejemplo. O sea, predicar con el ejemplo significa hacerlo más que decirlo. Y te voy a dar una anécdota. Un día recuerdo que íbamos caminando, ¿no? Y entonces había obviamente basura en medio de un patio. Nadie la levantaba, pues, porque nadie seguramente la tiró, y el que la tiró pues la dejó, ¿no? Pero era un riesgo porque si alguien pisaba la botella se iba a tropezar. Y yo decidí levantarlo. Me vieron muchos colegas y después increíblemente, ¿no? Lo hacían. Entonces, predicar con el ejemplo significa hacerlo más que decirlo, ¿no? Si yo te digo que que necesito que actúes de manera segura, ¿no? Yo debo de actuar de manera segura. Porque si no, tu verbalización versus tus acciones no corresponden. Y la credibilidad que generas es nula. Entonces, sin lugar a duda, predicar con el ejemplo. Totalmente. Sin lugar a duda. Nos vamos a quedar con eso, Salomé, predicar con el ejemplo. Y por último, Salomé, algo que quisieras compartir, algún mensaje a las organizaciones para las cuales todavía puede ser un reto o no una visión el incluir o sumar mujeres en algunas actividades o posiciones para gestión o prevención de accidentes, Salomé. Y claro, yo creo que me quedaría con una muy poderosa que hoy día tengo la fortuna de vivir, la verdad, que es convertir la igualdad de oportunidades en una práctica diaria sin generar estigmatización en el género, ¿no? Y esto es la igualdad de oportunidad, porque todo el mundo habla de igualdades, pero en realidad es crear las mismas oportunidades, ¿no? De talento sin género. O sea, da igual, ¿no? Da igual. Al final la oportunidad está ahí. Y como diríamos, ¿no? Que se quede el mejor talento. Y después, no importa el género, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte más importante que tendríamos que romper. Y esto llevaría a dejar de estigmatizar ciertas posiciones, ¿no? O ciertas actividades, ¿no? Que te decía un poco más. Y si 8.6 es poco, pero si hablamos de mujeres a nivel gerencial o a nivel dirección, y todavía hay un camino enorme, ¿no? Un camino enorme todavía. Entonces, por eso creo que esto sería como clave, ¿no? Brindar igualdad de oportunidades para atraer talento sin género. Muy bien, Salme, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias. Pues bueno, estamos concluyendo este capítulo. Agradecerte tu tiempo, tu experiencia y sobre todo este mensaje que nos has dejado. Salomé, muchas gracias por participar con nosotros. Estoy segura que vamos a dejar mucho valor agregado con esta información. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por contemplarnos y bueno, pues esperemos que llegue a muchas gentes y que podamos tener la oportunidad de seguir participando. Muchas gracias. Gracias, Salomé. Pues gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Buen día.